Ya está grabando. Dale. Muy bien, ahí pueden ver bien mi pantalla. Sí, ahí se ve. Listo. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Juliana Gallego, soy residente de tercer año de oftalmología en la Universidad Nacional. El día de hoy quise traer un tema, me parece pues muy importante, a mostrarlo a colación, tener pues alguna actualización y algunas claridades sobre este, ya que pues realmente es frecuente y es algo que vamos a ver en la clínica pues todos, que es la cirugía de catarata en uveitis. De manera general, son los cuatro grandes tópicos que vamos a tener, unas generalidades respecto a la uveitis y la catarata en uveitis, la importancia de la evaluación clínica muy juiciosa en estos pacientes. Durante la cirugía, tener en cuenta tanto el pre, el trans y el posoperatorio, prestando atención especial a estos cuatro tópicos, a los antiinflamatorios preoperatorios, cuál sería la cirugía más adecuada, la selección del lente y el manejo de la inflamación posoperatoria y finalmente unas conclusiones. De forma general, entonces cuando hablamos de uveitis nos estamos refiriendo, como su nombre lo dice, a la inflamación de la uvea y acá resaltar la importancia que tiene desde que pues, se evalúa cuando se está frente a un paciente, buscar tener claridad frente a su clasificación, ya sea desde la anatómica, como vemos un compromiso, ya sea anterior, intermedio, posterior o panoveitis, en la histología, si es granulomatosa o no granulomatosa, etiologías infecciosas, no infecciosas o también idiopática, como quedan en gran parte de los casos. Si su curso, su inicio es súbito, es insidioso, si es un cuadro que se limita o persiste y si tiene presentación aguda, recurrente o crónica. ¿Qué tan frecuente es esta patología? Acá vemos algunos reportes, algunos de los datos epidemiológicos. Por ejemplo, en Estados Unidos reporta que la uveitis puede ser la causa de hasta el 10% de los casos de ceguera. Prevalencias descritas muy variables dependiendo del lugar, con la variabilidad geográfica entre 58 a 131 casos por cada 100.000 habitantes y vemos que este número puede llegar a ser tan alto como incluso 1.070 casos por 100.000 habitantes en países en desarrollo. Se describe que es ligeramente mayor en mujeres con un pico de incidencia de los 20 hasta los 60 años y sin duda pues con las respectivas variabilidades geográficas y dependiendo pues también las diferentes etiologías. Destacar que en general hablamos que en su mayoría son anteriores, 55%. También la importancia que tiene de tener presentaciones agudas, descritas incluso hasta en el 83%, y cómo en los países en vía de desarrollo llega a ser tan alto como el 25% de las causas de ceguera legal, donde la mayoría están relacionadas a patología infecciosa. Vemos entonces acá de la catarata asociada a uveitis, que también es realmente frecuente. Vemos que se presenta hasta en el 52% de los casos de uveitis anterior crónica, donde lo más frecuente es en estas cuatro patologías, en la heterocromía de Fuchs, la artritis idiopática juvenil, la enfermedad de Behçet y la pars planitis con los respectivos pues, porcentajes que vemos ahí. ¿Por qué es tan importante hablar de esto y destacar esto en nuestro medio? Este es un estudio reciente del grupo de la doctora Alejandra de la Torre, donde vemos cómo son los tiempos y cómo es un poco el proceso que tienen los pacientes en nuestro medio para llegar ya sea a un oftalmólogo o incluso a un especialista en uveitis, y se muestra que realmente es un desafío. Vemos acá, este es un estudio con una muestra de 315 pacientes, una media de 45 años de edad, donde pues la mayoría de pacientes son mujeres, como vimos en las estadísticas generales, es más frecuente en las mujeres. Y vemos cómo entonces los tiempos que tarda, los tiempos que toma en que un paciente con uveitis llegue incluso o sea, a un médico general, a un optómetra, son realmente prolongados. Esto fue medido en semanas. Vemos incluso cómo es más o menos en general, vemos más o menos 108.5 semanas tomó para esta muestra de pacientes llegar a una referencia con un médico que pudiera dar un manejo. Y esto sin duda pues va a tener unas repercusiones muy grandes ya cuando se ven estos pacientes
para tener un diagnóstico, tener un tratamiento adecuado, porque van a generar unas secuelas importantes y como vimos la catarata es frecuente y se va a convertir entonces, digamos, cada vez un poco más difícil, un reto pues cada vez más difícil de afrontar. ¿Por qué hablar entonces o por qué ocurre pues todo esto? ¿Por qué ocurre la catarata en este contexto? Vamos a hablar de dos grandes cosas. Lo primero es relacionado a todos los procesos de inflamación, toda la liberación de mediadores inflamatorios con TNF-alfa, interleuquinas 1, 2 y 5, que llevan subsecuentemente procesos de quimiotaxis leucocitaria, daños epiteliales en el cristalino, necrosis capsular, una alteración en el balance de los procesos de reparación de estas células de fibroblastos que no funcionan adecuadamente, llevando finalmente a procesos de opacidades, daños en el tejido, que finalmente terminan perpetuando todo este círculo y todo este proceso con el subsecuente daño a los tejidos oculares circundantes, no únicamente en el cristalino. Y lo otro es sin duda, pues estas patologías frecuentemente tienen un tratamiento con glucocorticoides y esto también es un mecanismo por el que se va a generar pues alteraciones en el cristalino en este caso. Vemos entonces que hay una influencia tanto sistémica como local en los receptores en las células del cristalino que van a generar cambios a nivel de los factores de crecimiento, alterando estas células epiteliales, llevando a procesos de apoptosis, de alteraciones en los procesos de diferenciación, aumento en los procesos de proliferación y migración, con entonces la generación de procesos aberrantes en estas células que terminan generando finalmente opacidades. En la clínica, entonces, ¿qué vamos a ver en estos pacientes? Acá lo vamos a llevar, digamos, por teniendo en cuenta la clasificación anatómica. Entonces, en los casos de uveitis anteriores pueden ser muy variables, hay incluso condiciones donde pueden ser aparentemente asintomáticos con una superficie tranquila, pero también cuadros que suelen ser muy dolorosos de presentación súbita con ojo rojo, fotofobia, visión borrosa, espasmo ciliar y aumento de la presión intraocular con el subsecuente desarrollo de glaucoma, o casos crónicos como puede ser en la artritis idiopática juvenil que puede incluso ser asintomática al inicio y posteriormente ir dando otras complicaciones, ya la visión borrosa relacionándose con queratopatía en banda, el desarrollo de catarata y edema macular. Ya en los cuadros de uveitis intermedia, en este caso aislada, podemos ver también una variedad, superficie tranquila, podemos encontrar flotadores, visión borrosa va a ser lo principal que refieren los pacientes, y en los casos del compromiso posterior, una pues gran variedad de síntomas, desde visión borrosa, ya hallazgos de flotadores, fotopsias, también describen los pacientes, metamorfopsias o nictalopia. Y vemos entonces acá que sin duda pues la uveitis tiene un compromiso muy extenso que no se limita únicamente a, en este caso pues a nuestro compromiso ocular, porque sin duda tiene un compromiso sistémico muy importante. Acá vemos algunas muestras de lo que ocurre a nivel palpebral, a nivel de la piel, cambios conjuntivales, complicaciones corneales, inflamación en la cámara anterior, cambios en el iris, alteraciones a nivel del ángulo, cambios en la presión intraocular que pueden ir dependiendo desde la hipotonía o también la elevación de la presión intraocular, alteraciones en el vítreo, nivel, pues desde la pars plana vamos a ir viendo ahorita con algunas imágenes muchos de estos compromisos para tenerlos más presentes y sin duda los cambios en pues el segmento posterior muy importante con unas implicaciones en alteración visual pues muy relevantes, así como las alteraciones en el nervio óptico. Aquí, por nombrar algunas de las cosas que sin duda debemos tener presentes cuando estamos pues, evaluando un paciente, algunas de las cosas que podemos ver en los casos, por ejemplo, de uveitis anterior, es la celularidad en cámara anterior, recordar, buscar, dejar lo mayor documentado posible en cuanto a su graduación, de acuerdo al sistema SON, en este caso, una celularidad de 4 cruces, describir el FLAIR, también graduarlo de acuerdo a la clasificación SON, si hay o no precipitados queráticos, describir su tamaño, en este caso medianos y pequeños. Si hay, por ejemplo, acá en este hallazgo, estos depósitos de grasa de carnero en el iris, cambios de nódulos, en este caso los nódulos de Busaka y los nódulos de Cobb.
evaluar el momento en el que se encuentra este proceso. Por ejemplo, en este caso ya vemos un compromiso por Sinequias hablándonos que ya ha tenido un curso más crónico esta patología. Y recordar acá pues, lo variable que puede ser el curso. Acá especialmente un ojo que se ve congestivo, con inyección, con hipopión, en este caso de una uveitis relacionado con HLA-B27. Los casos intermedios, entonces pues lo que recalca, lo que destaca en estos casos es la celularidad in vitro y el Hayes. Recordar que es importante, lo mismo, dejar documentado, dar la claridad de cómo se encuentra el paciente cuando lo valoramos para tener asimismo un punto claro de comparación a lo largo del seguimiento. Describir si tienen snowballs, si tienen snowbanks, que son algunos de los hallazgos característicos en estos casos. Y sin duda, los diferentes hallazgos en el segmento posterior, destacando principalmente el edema macular. Tener en cuenta que también se presentan engrosamientos coroideos, vasculitis retiniana, isquemia retiniana y compromiso del nervio óptico. Y acá es muy importante entonces, y va a ir también ligado a la revisión de la catarata, porque una de las indicaciones, de las consideraciones de cirugía de catarata en estos pacientes es tener la posibilidad de valorar correctamente el segmento posterior, que en ocasiones, ya por la densidad de la opacidad en el cristalino, no es posible hacerlo, y eso nos limita entonces el curso clínico del paciente y realmente tener claridad respecto a cuál va a ser el pronóstico, cuál va a ser la agudeza visual, si está realmente limitada únicamente por la catarata o hay un compromiso en el segmento posterior que pues vaya a generar esa limitación. Entonces, un gran mensaje es que el desarrollo de catarata está directamente relacionado con el número, la severidad y el tratamiento de los episodios de inflamación ocular. Y acá vemos entonces que no son, digamos, pues los casos, acá estos serían como casos más usuales de opacidades subcapsulares posteriores, subcapsulares anteriores, catarata nuclear, pero en los pacientes con uveitis pues se vuelve un cuadro completamente diferente, una anatomía alterada, llegando a tener casos pues muy complejos donde realmente el reto principal es lograr una adecuada midriasis para la cirugía. Entonces, sin duda, la catarata uveítica no es una patología, no es una intervención, mejor dicho, de rutina, donde sin duda, pues esto se vuelve la indicación más común de intervención quirúrgica en uveitis. Tener en mente que comprenden cerca del 2% de todas las cirugías de catarata con unos requerimientos técnicos complejos que vamos a ir viendo con riesgos de complicaciones importantes, donde sin duda una recomendación esencial es evitar durante el procedimiento realizar movimientos innecesarios, buscando que sea la cirugía, pues digamos, lo más controlada dentro de lo posible. Vemos entonces qué diferencias hay en esta cirugía cuando se realizan pacientes con uveitis y sin uveitis. Este es un estudio multicéntrico del año 2017, donde precisamente buscaron evaluar estas diferencias, 1.173 ojos de 8 centros independientes en el Reino Unido. Y el objetivo, pues precisamente ver qué tan diferente o qué particularidades hay en la cirugía de catarata de pacientes con uveitis y aquellos pacientes pues que no tienen uveitis. Características generales, nos vamos con estos tres grandes mensajes de estos hallazgos. Lo primero es que los pacientes que tienen catarata uveítica suelen ser más jóvenes, una diferencia estadísticamente significativa con una media de 66 años comparada con las 74 años de los pacientes con catarata no uveítica. Suelen tener menores agudezas visuales y un hallazgo, en este caso que resulta estadísticamente significativo, es que también suelen tener menores longitudes axiales. Pues no lo dejan abierto a más estudios los investigadores porque pues no es muy clara la causa por qué una menor longitud axial específicamente, pero pues es un hallazgo. ¿Qué características preoperatorias tienen estos pacientes? Sin duda va a ser más frecuente que tenga glaucoma coexistente. Fue más frecuente incluso encontrar que tenían ya trabeculectomías previas. Tienen pues precisamente en este caso los que tenían glaucoma coexistente un uso de análogos de prostaglandinas asociados y pues con esto
las consideraciones respecto a los riesgos de la inflamación relacionada con estos medicamentos. Y sin duda, pues son pacientes que tienen pues, un mayor número de patologías coexistentes. Recordar que pues no es únicamente la uveitis aislada, sino que va relacionada a todo un proceso sistémico de autoinmunidad. ¿Qué diferencias hay en la cirugía? De hallazgos estadísticamente significativos, sin duda, son pupilas en promedio más pequeños. En este caso, en el Reino Unido, se describe que los cirujanos que realizaban estos procedimientos eran cirujanos más experimentados, o sea, estas cirugías pues eran de mayor dificultad técnica, y aunque la realizaban estos cirujanos con mayor entrenamiento, también fue más frecuente encontrar hasta pues, en ellos que la ruptura de la cápsula pues, posterior era más frecuente que en casos de catarata no uveitica. ¿Qué diferencias hay en el posoperatorio? Sin duda es más frecuente el edema macular comparado pues, con los otros pacientes. Los resultados en cuanto a agudeza visual son menores, esto con un seguimiento a las 24 semanas. Acá lo estratificaron cada 4 semanas, viendo que pues en general es más baja la agudeza visual y con mayores rangos de presión intraocular. En resumen, entonces, de este estudio vemos que son pacientes más jóvenes con patologías coexistentes. Es sin duda una cirugía compleja que requiere pues, más experiencia y con un mayor índice de complicaciones, nombrando pues, la ruptura de la cápsula posterior con los subsecuentes desafíos que implica en ocasiones llevar a cabo. Vamos a ir entonces hablando de algunas de las patologías. Acá pues busqué traer unas de las para que veamos la variabilidad que se puede tener. No todos los casos, digamos, son, por decirlo así, con resultados malos, sino podemos ver casos donde realmente se tiene un éxito quirúrgico. Vamos a ir viendo entonces uno, el primero, que es en la uveitis heterocrómica de Fuchs. En este caso, es un compromiso anterior, el hallazgo pues, de heterocromía es característico y vemos como la catarata en este caso es realmente frecuente, incidencias reportadas cercanas al 50%, donde el mayor compromiso es subcapsular posterior y cortical. En este caso, un buen pronóstico visual, esto relacionado a que en general se tiene un bajo grado de inflamación. Se describen algunos reportes que incluso el 92% alcanza mejores agudezas visuales de 20/40 luego de la cirugía, teniendo en mente que las complicaciones más frecuentes pueden ser la opacidad de la cápsula posterior, ifema e hipertensión ocular. Esto soportado por esta revisión sistemática del año 2014, donde pues se llega a este porcentaje del 92% basado en estos estudios. Acá destacar pues que este estudio, que es del año 2014, toma algunos reportes, pues digamos un poco que en este momento pues ya son un poco antiguos, desde los años 90 hasta más o menos los 2010, vamos a ver en este estudio, pero pues igual es importante tenerlo en mente. Cuanto a la artritis idiopática juvenil, en este caso, pensar las importantes asociaciones que tiene con HLA, pues aquí todo el compromiso autoinmune que se relaciona con esta es la respuesta alterada de los linfocitos B y los linfocitos T contra estos pues, diferentes proteínas que se encuentran, es la S-arrestina, retinol, la proteína de unión al retinol y proteínas relacionadas a la tirosinasa, donde la mayoría del compromiso en estos pacientes lo vemos en el segmento anterior. En este caso vemos también un muy buen pronóstico visual luego de la cirugía, cerca del 71% logran una agudeza visual mejor a 20/40, como vemos aquí soportado por este estudio. En cuanto a la pars planitis, ya vemos, como por ejemplo, pues indica un compromiso intermedio. Suele ser un desafío, digamos, en cuanto a su relación con enfermedades sistémicas que en muchos casos llevan pues, estudios largos y que incluso pueden permanecer luego clasificadas dentro de la categoría de idiopáticas y también que pueden asociarse o no a infección. Acá surgen algunas hipótesis y es que hay reacciones a antígenos endógenos de causas desconocidas con alteraciones de la barrera hematorretiniana y hematoacosa que llevan luego entonces a una respuesta de infiltración celular en el vitrio y la pars plana. Acá es importante tener en cuenta que
la pars planitis y la catarata se encuentran frecuentemente también relacionadas a opacificación del vitrio. Entonces, aquí en esta cirugía, tener en cuenta que también es importante el procedimiento, realizar también una vitrectomía. En este caso vemos como ya, pues, digamos, los resultados de agudeza visual, en este caso mejora 20/40, es un poco menor, cercano al 40%, como vemos aquí. Bueno, cuanto a la enfermedad de Behçet, esta es una vasculitis sistémica, tiene un porcentaje importante donde se relaciona con panuveitis, suele tener un compromiso bilateral y tener un curso recurrente. Sin duda, el compromiso que tiene en el polo posterior es muy relevante, reportes entre el 50 al 93%, donde lo que más se describe son membranas epirretinianas, edema macular cistoideo y atrofia óptica. Acá los resultados, pues, de agudeza visual un poco más reservados. Y en la artritis reumatoidea, nombrar principalmente el importante antecedente de uso de glucocorticoides, teniendo entonces en cuenta ese otro apartado dentro de la fisiopatología. Aquí, nombrar que pues digamos, desde acá se relaciona directamente que el uso de glucocorticoides en estos pacientes pues tiene una influencia en el desarrollo de catarata. Y en estos otros casos, en la patología de la catarata facogénica, vemos entonces que podemos tener pues, diferentes grados de inflamación, desde inflamaciones muy intensas, como puede ser la que se relaciona a las proteínas del cristalino, una moderada cuando se relaciona a estas partículas de cristalino, o una respuesta inmunológica que puede llegar a ser variable, donde acá lo que más se destaca son los precipitados queráticos. La importante relación que tiene esto con el glaucoma facogénico y la consideración especial que acá pues el tratamiento es realmente la extracción del cristalino. Vamos a ver en los otros apartados y alguna consideración grande en estas cirugías es por lo menos tener de 3 a 6 meses libre de inflamación para realizar, digamos, la cirugía de catarata, pero en este caso es diferente porque el tratamiento directamente es retirar el cristalino. Entonces, aquí digamos que es como un apartado especial. Y aquí la preferencia de utilizar técnicas de cirugía como la cirugía por pequeña incisión y la cirugía extracapsular. De manera general, entonces podemos tener este resumen de lo que acabamos de nombrar, donde pues los mayores éxitos en esta cirugía están en los casos de uveitis heterocrómica de Fuchs, descritos también en uveitis herpética, especial atención a la reactivación en estos casos y las consideraciones prequirúrgicas y posquirúrgicas de el tratamiento antiviral, evitando pues recurrencias y evitando complicaciones en la artritis idiopática juvenil, en la uveitis asociada a HL B27, en la pars planitis, como ya lo nombramos, y ya como se va pues limitando como cada vez más un poco más el éxito en otras patologías como la enfermedad de Behçet o ya en el BKH. Bueno, entonces, ¿qué consideraciones o qué otras grandes recomendaciones dan cuando consideramos esta cirugía en estos pacientes? Sin duda, la interferencia con actividades de la vida diaria es una consideración importante para operar estos pacientes. Una probabilidad de mejora, esto pues relacionado y muy importante con la monitorización de los procesos en el segmento posterior y asimismo, pues al hacer la cirugía, poder tener la oportunidad de monitorizar estos eventos, porque precisamente si la opacidad es muy densa, pues se va a encontrar limitado en la clínica y en los exámenes de extensión. ¿Cuáles serían entonces estos principios básicos de la cirugía? Vamos a hablar de la importancia de los antiinflamatorios preoperatorios, la selección de la cirugía, la selección del lente y el manejo de la inflamación posoperatoria. Como un gran concepto, se considera, de acuerdo a la evidencia, que es una cirugía segura cuando se tienen al menos 3 meses sin inflamación. Sin embargo, esto basado pues un poco también en la experiencia y teniendo en cuenta los pacientes y sus casos particulares, algunos recomiendan incluso 6 meses. ¿Por qué utilizar antiinflamatorios preoperatorios? Sin duda vemos entonces acá, es un tema que ha sido pues muy estudiado, estos desenlaces, esta revisión sistemática de metaanálisis de los desenlaces relacionados a la cirugía de catarata en pacientes con uveitis, consideraciones en pacientes más jóvenes como son los niños con artritis idiopática y la preocupación pues frente a este tema desde las diferentes especialidades, en este caso una revisión
realizado pues por anestesiólogos, donde reportan que se podría considerar esta cirugía como una cirugía mayor, buscando usar entonces esteroides, tiempos de acción corto, buscando tener menos efectos adversos. Y acá la recomendación que toman algunas personas de utilizar hidrocortisona, 100 miligramos intravenosos, antes del procedimiento. Como de una manera más general, un consenso en el que se llega, sin duda lo más importante de la optimización preoperatoria es seleccionar de la manera más adecuada al candidato con todo lo que vimos de la valoración clínica. Aquí ellos toman en cuenta la recomendación de 3 meses y de la profilaxis de esteroides. Entonces, nombran que pueden ser tópicos de 6 a 8 veces al día. Puede colocarse también de manera periocular o intravitreos, ya sea triamcinolona o implantes de dexametasona. El control con esteroides orales, dosis de prednisona de 0.5 miligramos kilo día por 1 a 2 semanas previas a la intervención y continuar la terapia inmunomoduladora. Esto pues es muy variable, realmente el espectro de la uveitis pues es muy amplia, pero sin duda aquellos pacientes con esos cuadros que requieren tener terapias de esteroides sistémicas y el uso de inmunomoduladores, la recomendación es continuarlos. En cuanto a la selección de cirugía, vemos entonces acá cómo se compararon pues, las diferentes técnicas en los reportes. Aquí el desenlace de lograr agudezas visuales mejor de 20-40. En este caso se encontró que la FACO reporta un 68% de éxito comparada con la cirugía extracapsular, que tiene unos reportes más altos. Casi importante nombrar que pues precisamente en el momento y los estudios que se tomaron en este momento, finales de los años 90, inicios de los 2000, pues ha tenido un desarrollo muy importante la cirugía de facomulsificación en el tiempo. Entonces, aunque vemos acá un porcentaje más alto de la cirugía extracapsular, la cirugía de facomulsificación es la preferida actualmente. Y otros reportes de menor éxito, como eran en ese momento la lensectomía del 40%, teniendo en cuenta pues, que es una técnica más antigua que pues requiere un entrenamiento que pues ya digamos lo tenían en este caso cirujanos que tenían más experticia y pues en el momento no digamos no es la más utilizada actualmente. De manera general podríamos decir que hay que tener como 3 grandes consideraciones para seleccionar los procedimientos. Uno es pensar si la cirugía, por decirlo así, solo es de catarata y en este caso la elección sería la cirugía de facomulsificación más lente con la anotación de pues las comorbilidades. Si es un paciente con, por ejemplo, un daño corneal importante, con una catarata muy densa, pues se tomará la consideración de preferir una cirugía ya sea por pequeña incisión o extracapsular. Y también pues de las complicaciones que puedan surgir durante la cirugía de facomulsificación, la necesidad de convertirla pues a alguna de estas dos, a una extracapsular convencional o a una pequeña incisión. Sin duda, la asociación que tienen estas patologías con glaucoma hacen considerar que en la cirugía también se coloquen dispositivos de drenaje o se realice cirugía combinada. En estos casos es preferible y lo que más reporta éxito son los dispositivos de drenaje. Y también considera la asociación de patología en polo posterior, como hablamos de si requiere tener asociada una vitrectomía o también en casos muy seleccionados podría ser una lensectomía con una vitrectomía posterior. Durante la cirugía, sin duda, lo más desafiante es la midriasis. La midriasis puede ser un reto. Desafíos en la capsulorhexis también, porque pueden existir grandes procesos de fibrosis y la idea es tener una capsulorhexis amplia que permita una adecuada pues, manipulación durante la cirugía, buscando evitar lo más posible pues, el menor trauma. La importancia de utilizar azultripan para demarcar correctamente la cápsula en el momento de la capsulorhexis. En las técnicas de facomulsificación no, digamos, no hay evidencia suficiente que soporte preferir una técnica frente a otro, por ejemplo, en el divide y conquistas o en el facochop, en las diferentes técnicas. Lo más importante es buscar la menor manipulación y esto también pues va a depender de la densidad de la catarata. Como vimos,
Son pacientes en promedio más jóvenes, lo que en teoría hace pensar que son núcleos, son cataratas menos densas, pero sin embargo, pues son ojos que han estado en procesos inflamatorios, entonces puede ser muy variable. El uso de esteroides intracamerales también es recomendado, dosis de dexametasona de 400 microgramos. Los esteroides intravítreos, puede ser la triamcinolona una opción. Y vamos a ver ya un poco más soportado el uso del lente acrílico hidrofóbico. Entonces, en el manejo de la pupila, tenemos diferentes herramientas para lograr, pues, es el objetivo. Lo primero, desde la midriasis farmacológica, y esto destacar que no viene únicamente en el momento de la cirugía, sino que es también muy importante previamente cuando se está evaluando el paciente, dando el tratamiento, buscar evitar toda esa inflamación que genere secuelas, como son las sinequias, buscando entonces tener pues una midriasis desde antes, pero acá pues la nombramos como la midriasis farmacológica en la cirugía. Eh, Verificar si se requieren hacer diferentes intervenciones como cinequiolisis, la importancia de utilizar viscoelástico en este caso como herramienta de viscomidriasis, pero también la importancia de pues, utilizar suficiente viscoelástico para proteger este endotelio, pues en este caso son ojos que han tenido pues, inflamaciones crónicas, maniobras de estiramiento, el caso de utilizar ya otros implementos como son retractores de iris o anillos de expansión pupilar o realizar otras intervenciones como esfinterotomías. Entonces vamos a ir viendo acá algunos ejemplos de algunos videos donde se realizan algunos de estas maniobras. Acá vemos entonces un caso, un paciente con uveitis, sinequias, vemos previamente, se documenta que se buscó una midriasis farmacológica, pero pues esto fue como lo máximo, se realizan entonces maniobras de estiramiento. Acá es importante considerar que la idea siempre es evitar la mínima, ¿sí? Tener en cuenta la mínima manipulación. Acá, entonces ya viendo cómo se llevan a cabo las maniobras de estiramiento. Y posteriormente, cómo se coloca viscoelástico para hacer viscomidriasis y retirar, luego posteriormente vamos a ver las membranas que se encuentran buscando tener el menor contacto con el iris, porque precisamente esto nos va a generar, pues primero, más inflamación y segundo, pues un manejo más difícil del iris durante la cirugía. Bueno, acá vemos entonces otras maniobras. Acá la cinequiolisis, entonces con una espátula ya previamente con la cámara con viscoelástico, buscando romper, hacer esta cinequiolisis para liberar lo más posible si se logra ya una adecuada midriasis. Pero hay otros casos donde pues no se logra una adecuada midriasis. Entonces, sin duda, el uso de retractores de iris es importante. Esto pues todo esto, digamos, estas consideraciones pues deben venir desde la evaluación preoperatoria para uno intraquirúrgicamente tener disponibles los recursos que se requieren. Vamos entonces, cómo se realizan, bueno, las incisiones, una orientación más vertical y la posterior colocación de los retractores. Se describen usualmente 4 retractores buscando tener una exposición en forma pues cuadrada, sin embargo, en algunos casos se pueden requerir más. Y otros casos, y como pueden ser los anillos de expansión pupilar, acá vemos entonces este anillo se coloca a través del inyector, la cámara previamente con viscoelástico, y como entonces se busca colocar este con 4 loops, buscando tener la mejor, pues midriasis, la mejor exposición para llevar a cabo el resto de la cirugía que ya la iremos viendo en el próximo video. Vemos entonces acá esto para tener un panorama general de cómo puede ser esta cirugía. Entonces vemos desde el inicio cómo pues es una midriasis muy limitada, con sinequias, cómo se llevan a cabo diferentes maniobras. Acá retirando inicialmente las membranas, realizando lisis acá en este iris,
utilizando la importancia del viscoelástico, la colocación de los retractores de iris y la importancia de la aplicación de azul tripán, lo posible, para pues la correcta visualización. Vemos entonces acá en cuanto a las recomendaciones de la cápsula Rexis, pueden ser cápsulas muy friables que puedan tender a pues que la Rexis se vaya periférica, entonces buscar hacer Rexis pues muy controladas dentro de lo posible, pero de un tamaño suficiente. Y ya, sí, como hablábamos de las diferencias en las técnicas de la facomulsificación, la idea es la menor manipulación. En este caso, este cirujano opta por un divide y conquista, pero pues, digamos, no hay una literatura que soporte, en especial una técnica. Un poquito para ver también pues ya la colocación del lente, en este caso un lente acrílico hidrofóbico. Bueno, y precisamente hablando de la selección del lente, es importante pensar en que el implante de un lente intraocular sin duda puede llevar a procesos de inflamación, reacciones a cuerpo extraño, activación de cascadas del complemento y de la coagulación. Esto dado porque van a ser ojos que ya de por sí, como vimos en la fisiopatología, tienen alteraciones en la barrera hematoacuosa y esto puede aumentarse y puede inducirse por la cirugía, llevando a aumento de procesos de adhesión celular, proliferación de esas células epiteliales y que posteriormente conlleven a pues, complicaciones posteriores como son fimosis, fibrosis y opacidad de la cápsula posterior. Este pues fue un estudio realizado, una revisión sistemática comparando los diferentes tipos de lentes intraoculares en la cirugía de catarata en pacientes con uveitis. Los tres grandes desenlaces fueron agudeza visual, inflamación y desenlaces en calidad de vida. Fueron 4 ensayos clínicos aleatorizados, 216 pacientes, donde comparaban estos 4 tipos de lentes: lentes acrílicos, lentes de silicona, lentes de PMMA y lentes de PMMA con superficie de recubrimiento de parina. ¿Qué se encontró? En cuanto a agudeza visual, digamos, el único resultado, digamos, estadísticamente significativo es que la agudeza mejor corregida al año es mejor en los lentes acrílicos comparado con los lentes de silicón. En cuanto al segundo desenlace de la inflamación, se ve que es menor la presentación posterior de sinequias en aquellos lentes acrílicos comparados con los de silicón. En el resto no se encontraron diferencias. Y lo tercero, respecto a la calidad de vida, una evidencia pues limitada y relacionada principalmente pues a que hay una gran heterogeneidad en pues, los pacientes de los estudios y pues que esta calidad de vida puede estar influida pues no únicamente por el implante del lente intraocular, sino pues de por sí por la patología de base y su relación sistémica. La recomendación entonces es la utilización de lentes acrílicos hidrofóbicos. Sin embargo, es importante destacar, como vemos, pues este estudio del año 2014 y toma estudios previos al año 2005 o a los años 90, donde pues es importante tener en cuenta el desarrollo que han tenido los lentes intraoculares en los últimos años y se requieren más estudios. Diría interesante actualizar esta revisión sistemática con algunos de los lentes que se han desarrollado pues más recientemente. Una anotación importante son, de hecho, la consideración de implante, sí o no, en algunos casos como son los de los pacientes con artritis idiopática juvenil. ¿Esto por qué? Buscando comparar cuáles son las complicaciones a largo plazo en estos pacientes cuando se dejan en afaquia comparado cuando se utiliza el lente intraocular. Este entonces fue un estudio de 48 ojos, un seguimiento de 7 años en pacientes menores de 16 años. Los principales pues desenlaces en cuanto a agudeza visual, hipertensión ocular, la generación de glaucoma secundario y la presentación de edema macular cistoideo. En cuanto a hipertensión ocular, glaucoma y edema macular cistoideo, en este estudio no se reportaron diferencias y la diferencia que se reportó fue en la agudeza visual. Esto es un seguimiento pues a los 7 años, donde pues era mejor en aquellos pacientes pseudofáquicos, pero pues acá pues hay que tener pues la claridad, pues, que es, o sea, de un lente a estar en afaquia, pues digamos es un resultado
pues esperable. Entonces, bueno, acá igual nombrarlo. Y consideraciones muy especiales, entonces, de si es conveniente utilizar o no lentes intraoculares. Vimos ya un estudio en artritis idiopática juvenil, otros de los que no es una contraindicación absoluta, pero sí, digamos, una contraindicación relativa son la enfermedad de Behçet, en sarcoidosis, oftalmia simpática, fimosis capsular contralateral, precisamente por los riesgos asociados a posteriores inflamaciones más severas, a respuestas de cuerpo extraño y procesos que comprometan principalmente el segmento posterior. En cuanto a dónde es preferible implantar el lente comparado en saco o en sulcus, la primera opción es el saco. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que se pueden pues tener muchas condiciones en la cirugía que pues haga válido colocarlo en sulcus, con la anotación pues que esto puede generar mayor inflamación, pero pues es un balance de riesgo-beneficio. De manera general, entonces tenemos de consideraciones intraoperatorias la preferencia de la selección de lentes acrílicos, la utilización de los diferentes elementos para lograr una adecuada midriasis. Y aquí, en cuanto al manejo de los esteroides, las consideraciones de utilizar ya sean pulsos intravenosos de esteroides, como puede ser metilprednisolona, 15 miligramos kilo, 30 minutos antes de la cirugía, colocar triamcinolona periocular o intracameral o intravítrea. Son algunas de las recomendaciones de esta última revisión del año 2019. Y finalmente, la importancia del manejo de la inflamación posoperatoria. Aquí, pues algunos apartados no únicamente relacionados con la inflamación, sino pues también con el uso de antibióticos y el riesgo de infección. No, digamos, no se describe en características especiales que se deben utilizar algún otro grupo de antibióticos diferente al que se utiliza en las cirugías de catarata usualmente, recomendando principalmente pues las quinolonas. Aquí destacar la importancia de utilizar, entonces, si hay tópicos, una recomendación en mínimo de 3 meses, corticoides tópicos, una recomendación de una posología cada 2 horas, buscando una reducción gradual. Y sin duda, la oportunidad pues, de utilizar corticoides sistémicos, en este caso vía oral, 1 miligramo kilo día de 7 a 10 días posterior a la cirugía, y teniendo en cuenta las características del paciente, su relación sistémica, la importancia de continuar los inmunomoduladores. Acá lo más importante pues, es buscar tener toda esta respuesta inmune de la manera pues, más controlada posible. La anotación de escritos, en algunos casos, pacientes con inflamaciones que no mejoran con lo que ya hemos nombrado anteriormente, la utilización de RTPA, dosis de 25 microgramos en cámara anterior, y sin duda nombrar la importancia que tiene un cuidadoso seguimiento en estos pacientes. Como vimos desde la valoración preoperatoria, es un desafío, es un proceso completamente diferente a, pues, a una cirugía de catarata, por decirlo así, de rutina. Como grandes entonces mensajes del manejo posoperatorio, la profilaxis, entonces de esteroides tópicos, de antiinflamatorios no esteroideos. Sí, vemos que luego, y una de las complicaciones pues, más importantes, se desarrolla edema macular cistoideo, la importancia de utilizar esteroides, ya sean perioculares como puede ser subconjuntival o subtenoniano, implantes intravítreos, ya sean dexametasona, o en este caso descrito fluocinolona, nomás descrito es la dexametasona, la utilización de esteroides intravítreos, el ajuste de terapias de inmunomoduladores si se requiere. Acá entonces la importancia que tiene tener un manejo interdisciplinario, en este caso con reumatología, y si se hace pues refractario, la utilidad que tienen los antiangiogénicos, la aplicación también incluso de metotrexato intravítreo, el uso acá pues relacionado también los cambios de presión intraocular, si pueden haber el uso de acetazolamida oral, o incluso ya otras terapias que digamos son un poco más discutidas, siguen un poco en estudio, el uso de somatostatina subcutánea o de interferón alfa. De manera general, entonces, estos 3 grandes mensajes de las cosas que debemos tener en cuenta antes, durante y después de la cirugía, que ha sido pues en lo que hemos basado esta revisión. Como grandes conclusiones,
Entonces, sin duda, la cirugía de catarata en uveitis es un reto. Es muy importante la evaluación clínica, buscar tener la mejor estandarización en esta descripción clínica para poder tener asimismo una valoración más objetiva de las mejoras o los cambios que se puedan presentar a lo largo del tiempo. Principal, darle atención a otras condiciones que impliquen un deterioro en la agudeza visual. Esta disminución en la agudeza visual no puede estar o puede no estar directamente y únicamente relacionada con la catarata, sino también con muchos otros compromisos como vimos a nivel ocular. El manejo antiinflamatorio es muy importante, tanto previo, durante y posterior a la cirugía. La recomendación del control estricto de la inflamación, mínimo 3 meses antes de la cirugía y la consideración incluso de 6 meses, con la anotación que hicimos en los casos de las cataratas fosfacogénicas, que en este caso pues es como un apartado especial. Preferir la técnica quirúrgica donde la cirugía tenga la mínima manipulación posible. En cuanto al lente, preferir un lente acrílico hidrofóbico buscando tener menos reacciones inflamatorias, menos opacificación posterior y sin duda una atención importante en el seguimiento a las complicaciones que se puedan presentar para tratarlas adecuadamente y oportunamente. Muchas gracias. Sí, bueno, gracias Julián. Ha sido una revisión bastante interesante de un tema que pues es un desafío realmente para el oftalmólogo que se enfrenta a la cirugía de catarata, porque pues como vemos es una situación que no es tan infrecuente y que nos complica realmente en general el procedimiento, que hace que los resultados sean peores que en el procedimiento estándar, sin duda. Y pues dependiendo de la patología subyacente, puede ser muchas veces un resultado visual en muchos casos pobre. A mí